Muy buenos días, felices de poder estar un día más juntos en Reflexiones Matinales, Llave de David. En esta mañana es grato compartir las Sagradas Escrituras. Pidamos al Eterno que nos bendiga y que su Hijo amado nos ilumine, nos llene de su Espíritu, para entender y comprender la palabra, su palabra. El tema para hoy se titula Todos los caminos oscuros llevan al espiritismo. El texto bíblico a meditar se encuentra en Primera de Crónicas 10, versos 13 y 14, que nos dice: Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Este pasaje dice claramente que Saúl interrogó al pitón o espíritu malo, y no al espíritu de Yahweh. No se comunicó con Samuel, el profeta del Altísimo, sino que por medio de la hechicera se comunicó con Satanás. Este no podía presentar al verdadero Samuel, pero sí presentó uno falso, que le sirvió para llevar a cabo sus propósitos de engaño. Casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Los que practicaban las artes de la necromancia aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude en la profecía de Isaías, que dice: Y si os dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Yahweh? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Isaías 8:19. Esta misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus divinizados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así un culto a los muertos. Las escrituras lo evidencian. Al relatar el pecado de Israel en Bet-peor, nos dice: Y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se llegó el pueblo a Baal-peor. Números 25, del 1 al 3. El salmista nos dice a qué clase de dioses eran ofrecidos esos sacrificios. Hablando de la misma apostasía de los israelitas, dice: Se allegaron a sí mismo a Baal-peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Salmo 106, 28. Es decir, sacrificios que habían sido ofrecidos a los difuntos. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres, y que, cuando los consultaban, les daban consejos. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. La creencia en la comunión con los muertos prevalece aún hoy hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos, bajo el nombre de espiritismo. La práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. A veces se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus amigos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos, o realizan actos que se ejecutaban mientras vivían.
En esta forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles, que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría, y para muchos la palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Yahweh. Pero muchos consideran al espiritismo como un simple engaño. Atribuyen a fraudes de los médiums las manifestaciones mediante las cuales pretenden demostrar que poseen un carácter sobrenatural. Sin embargo, si bien es cierto que con frecuencia se han presentado los resultados de alguna superchería como manifestaciones genuinas, han habido también evidencias notables de un poder sobrenatural. Y muchos de los que rechazan el espiritismo como resultado de la pericia o la astucia humana, al comprobar manifestaciones que no pueden explicar en este sentido, se verán inducidos a reconocer sus acertos como veraces. El espiritismo moderno y las formas de la brujería antigua y del culto idólatra, por tener todos la comunión con los muertos como principio vital, se basan en aquella primera mentira mediante la cual Satanás engañó a Adán y Eva. No moriréis, mas sabe Yahweh que el día que comieres de él seréis como dioses. Génesis 3, 4 y 5. A los hebreos se les prohibía expresamente que participaran en cualquier forma de supuesta comunión con los muertos. Yahweh cerró esta puerta eficazmente cuando dijo: los muertos nada saben, ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Salmo 146, 4 nos dice: saldrá su espíritu, se tornará el hombre en su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. Y Yahweh le declaró a Israel en Levítico 26 lo siguiente: la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y cortaré la de entre su pueblo. Si Saúl se hubiera arrepentido realmente, acudiendo a Yahweh con humildad y contrición, él lo habría oído. El recurrir a una medium que representaba al maligno muestra con claridad las profundidades hasta las que había caído Saúl. ¿Quién podría imaginarse que un ungido de Yahweh iba a caer a tal profundidad? Sin embargo, sabemos que muchos cristianos, sin saber o a sabiendas, están cayendo en la profundidad del espiritismo moderno, al estar involucrados o enredados en las telarañas del diablo. El enemigo de las almas ha logrado introducirse en casi todos los hogares cristianos mediante los entretenimientos de sus hijos, videos, películas, videojuegos, juguetes, etcétera, etcétera. Hay jóvenes cristianos, entre comillas, que no se pierden una película de terror donde el diablo se presenta tal como es, mediante la música y otras 1000 formas que Satanás está dominando mentes por doquier. El único armamento que nuestro Padre Celestial ha provisto para usarlo contra las acechanzas de Satanás es la espada de 2 filos, la palabra de Yahweh. Que el Altísimo nos bendiga. Hasta mañana.